Eh, pero la situación que nosotros vamos a mencionar en este momento es lo siguiente. Hay varias generalizaciones falsas que se tienen, y no solamente estoy hablando de argumentos, sino también matemáticos. Por ejemplo, aquí miramos una falacia a la ignorancia, y aquí dice, por ejemplo, y como no puedes probar lo contrario, entonces es verdadero que dentro de Sol haya un vacío, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala este tiene otra connotación, por eso no la mencioné. Entonces, eh, para demostrar que una conclusión es falsa, eso solamente basta con citar un contraejemplo. Vamos a ver algunas afirmaciones falsas. Dice, si un cuadrilátero tiene cuatro lados congruentes y tiene cuatro ángulos congruentes, no, perdón, si un cuadrilátero tiene cuatro lados congruentes, tiene cuatro ángulos congruentes. Esto es falso. ¿Por qué? Eh, como la situación aquí podemos ver en este caso esta figura, y no tenemos estos ángulos que sean congruentes, porque posiblemente hay algunos que sí vayan a ser como los pares, pero no todos son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, aquí sí hay una categoría que saldría de acá. ¿Cuál sería la categoría que saldría de acá? El cuadrado, por ejemplo. Pero eso no significa que todo sea así. Entonces aquí es una, porque yo estoy viendo que esto se está repitiendo en un patrón y yo lo generalizo como esto, entonces ahí llegamos a una generalización falsa. Ahora miremos otra generalización falsa. Si un cuadrilátero tiene un par de lados paralelos, tiene un par de lados congruentes. ¿Cuál sería el ejemplo donde podrían haber tomado esta generalización? De un rectángulo, pero también de otra cosa, un rombo. Entonces, al ver algunas figuras así se generalizan conceptos y aquí viene el contraejemplo, donde tenemos la figura ABCD, miramos que BC es paralelo a AD, pero no tiene lados congruentes. Entonces ahí podemos señalar un contraejemplo, solamente con un contraejemplo que nosotros señalamos y la generalización perdió valor. Miramos otra, una generalización falsa. Si un triángulo que tiene un ángulo recto tiene dos lados congruentes. A ver, nosotros sabemos muy bien que hay varios tipos de triángulos y triángulos rectángulos. ¿Cuáles son las clasificaciones de los triángulos por sus medidas, por sus longitudes? Isósceles, escaleno y, y equilátero. A ver, ¿y por sus ángulos? Va. Ahora miremos, pues. Rectángulo. Si lo medimos por sus ángulos, un rectángulo podría ser equilátero. ¿Existe un triángulo rectángulo que sea equilátero? No. ¿Existe, ¿Existe algún triángulo rectángulo que sea isósceles? ¿Existe algún triángulo rectángulo que sea escaleno? Sí. Ahí rompemos. Porque puede ser que los triángulos rectángulos sean isósceles, pero también existe otra clasificación que sería el escaleno. Entonces ahí rompemos este ejemplo. Miremos otra generalización falsa. Dice, si dos rectas se intersecan, entonces forman ángulos rectos. Esto, ¿por qué se pudo tomar el ejemplo? A ver,
Por el plano cartesiano. Exactamente, pero también porque en estas figuras podemos observar, miren, en el uno que podemos observar que aquí se forma un ángulo recto, por ejemplo, aquí también, aquí también. Entonces hay diferentes situaciones donde nosotros podemos generalizar algunas situaciones. Entonces, ahora miremos este ejercicio. ¿Qué podríamos tener de una generalización de acá? Y todas las figuras tienen cuatro lados. Que son cuadriláteros. Ajá. ¿Qué otra cosa más? Tiene cuatro años. Sí. Ajá. ¿Qué más? Aquí podemos ver que son paralelos. Pero ¿será que todos? No. A ver, ¿qué ejemplo me darían en que no fueran paralelos? Recuérdense que estamos generalizando en cuadriláteros. Pero son paralelos ahí. Los de aquí. Es que aquí dice tiene un par. Dice aquí, miren, tiene un par. Trapecio. Un trapecio tiene par de ángulos iguales. No iguales porque uno corto y uno más largo. Ah, ok, sí, paralelo. En el caso 3, ¿qué? Tenemos paralelos este y este. El trapezoide. ¿Cómo es el trapezoide? Pero tenemos un par de ángulos paralelos. Por eso yo estoy diciendo lados. El rombo. ¿El rombo cree usted que no tendría par de lados paralelos? Ah, muy bien, ahí está un ejemplo. Miren, es un romboide, la forma de un romboide. Ahí podríamos señalar algunas situaciones para poder mostrar contraejemplos. Bueno, tendría que ser un poco más abierto para que no se confunda. Bueno, entonces aquí dejo unos ejercicios para que ustedes puedan ir comprobando cuál de las proposiciones sería un contraejemplo de estas situaciones. También algunos ejemplos específicamente para que puedan ver. Ahora otras preguntas más. Si un triángulo equilátero tiene todos los lados de igual medida, solo que me faltó una n. Entonces son generalizaciones. Si un triángulo equilátero tiene todos los lados de igual medida y todos los ángulos congruentes, entonces cualquier polígono con lados iguales en medida también tendrán todos los ángulos congruentes. ¿Es falsa o verdadera? Estamos hablando de equiláteros, triángulos equiláteros. No, aquí arriba. Si un triángulo equilátero, sí, sí. Si un triángulo equilátero tiene todos los lados de igual medida y todos los ángulos congruentes, entonces cualquier polígono, exacto, igual medida. Ahora miremos, si un cuadrilátero tiene cuatro lados, entonces debe tener cuatro ángulos rectos. Díganme cuál no. Pues ya estamos diciendo, miren, pues, si un cuadrilátero tiene cuatro lados, exacto, cuatro lados. Eso es lógico, un cuadrilátero tiene cuatro lados. Entonces,
entonces viene la parte de la conclusión. Debe tener a 4 ángulos rectos. Un contraejemplo en este caso. Para el logramo. ¿Qué más? Trapezoide. A ver, si dos figuras tienen radios igual, de igual medida, entonces ambos son círculos. ¿Oh? Es que si dos figuras tienen radios iguales, dice, igual medida. Bueno, pero hay figuras que podrían hacer forma. Exacto. Por ejemplo, el semicírculo. ¿Ya? Entonces aquí, como les digo, la idea es que nosotros miremos estas generalizaciones falsas. Vamos a ver, generalizaciones falsas, no hablemos solamente de geometría. ¿Qué les han dicho sus estudiantes por una generalización falsa? Bueno, no hablando de geometría antes, algunos pensaban que el 2 no era primo. El 2 no era primo. Ajá. No, el 2 no es primo. Pero, pero algunas situaciones que pasen por una generalización. Fíjense que hay una parte que estaba viendo y me pareció tan imprudente por parte de la persona que lo publicó en TikTok, que porque una particularidad lo generaliza y a los alumnos toman conceptos así. Yo quería traer mi bocina para enseñárselos, hombre. Pero hablaba de las raíces cúbicas. Ahorita les voy a enseñar. Yo siempre Ah, claro. creo que era Ah, miren pues. Dice, vuelvo a repetir, ahorita me va a salir un poquito de geometría, pero solo para enseñar algunas generalizaciones falsas. Entonces dice, por ejemplo, 125. Ella dice que si yo sumo 1 más 2 más 5 menos 3, llegamos al resultado. Vamos a ver. 1 más 2, 3 más 5 menos 3. Ella dice así. Pero esta generalización es falsa. Y tal vez lo pudo hacer por otros ejemplos. Por ejemplo, miremos la raíz cúbica de 216. 2 más 1 más 6 menos 3. ¿Cuánto nos da aquí? 6. Y todavía pone más. Entonces, como mira que se va cumpliendo con algunos, se generaliza. Y ese es el error de los maestros de matemática. Que generalizamos esos conceptos. No, que permitimos generalizar esos yo conceptos. tengo uno, pero Entonces, esto lo voy a poner con rojo. Esto es una generalización falsa. Porque si nosotros tomamos cualquier número, por ejemplo, díganme un número, cualquiera. 125. No, 125 lo tenemos acá. Ah, ya. Se cumpliría. 300. ¿Cuánto? No, pero una que quede exacta. 256. Por ejemplo, 1000. Ah, 1 más 0 más 0 más 0 menos 3. Esto nos da menos 2.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión falsa, es falso. Y se comete la imprudencia de generalizar este concepto. ¿Por qué? Porque cuando llegan los niños dicen, ay, voy a hacer raíces cúbicas. Y le ponen este tipo de raíz, tronó. Ya perdió. Entonces hay que tener cuidado porque, miren pues, ¿cuál es la situación que nosotros tenemos con los estudiantes? Los estudiantes ahorita de la generación Z, o sea, los nacidos en los 2005 para acá, nacieron con redes sociales. Es por eso que le llaman la generación de cristal. Porque en este caso, como ellos son expuestos al público, son se forman caracteres muy fáciles de manipular. Y aquí miramos este ejemplo. Es una manipulación negativa. Y es que, ¿saben cuál es la característica de esta generación? De que todo lo que ven en internet lo creen. Por ejemplo, dicen, recuerdo, cuando comenzó lo de bueno, también esto entra en las demás generaciones, no solamente entra la Z. Que si se ponía la vacuna, no, tenían un imán y por eso se pegaba una cuchara acá, que era la marca La Bestia, que no sé qué. Pero eso se puede pegar en cualquier parte del cuerpo. Prueben ponérselo en cualquier parte del cuerpo, se va a pegar. Pero es por la forma que tiene la cuchara. Entonces, pruébenlo, lo pueden hacer, lo pueden probar. Y no significa que en el líquido se esté implantando un chip por nanobots, que es lo que están pensando también. Entonces, pero esas son las generalizaciones falsas que, o sea, como ha visto varias cosas en internet, creen que es cierta. Ahí llegamos a varias generalizaciones falsas. Les voy a mandar el libro de un amigo que falleció el año antepasado, pasado, no recuerdo muy bien, era mexicano, se llama Eduardo Mancera, excelente matemático. Escribió un libro que se llama El error. Pase, pase. Miren, pues, con este tipo de generalizaciones, la gente cree que puede funcionar. Otra generalización que se han tomado es en diferentes propiedades de, de valores, porque miran que algo está funcionando así, aquí está este tema. Yo recuerdo muy bien que cuando, esto le voy a poner pausa. Miren, pues. Bueno, hay un desarrollo deductivo. Aquí es donde nosotros se han buscado, esto ya lo puedo decir abiertamente, se ha buscado siempre que la matemática se encuentre en el entorno. En el área de geometría es donde nosotros podemos utilizar esa aplicación de poder materializar, o también le dicen matematizar, le dicen al objeto matemático. Comportamientos, patrones en diferentes repeticiones. Entonces, viene la situación que nosotros necesitamos conceptos claros de definiciones, como como el punto, la recta, como el plano, que estos son términos que nosotros consideramos como indefinidos. Y a partir de estos términos, nosotros llegamos a definir y a describir otras figuras geométricas. A ver, no sé si ya lo dije con ustedes. Definición del círculo. ¿Cómo lo leen en los libros? Perímetro.
Definición del círculo. Son los puntos equidistantes del centro de la circunferencia. Miren, eso lo dicen los libros. ¿Cuál sería la generalización falsa que él está cometiendo? Bueno, ¿qué libro que usted leído? Eh, Bueno, la generalización, como le vuelvo a decir, todos los libros dicen, círculo es un conjunto de puntos que equidistan a un punto central. Todos los libros lo dicen. Pero ¿qué pasaría si yo tengo este conjunto de puntos hacia esto? Es una generalización falsa. ¿Por qué esta definición es una generalización falsa? Porque nosotros tenemos que decir, es un conjunto de puntos que equidistan a un punto central en el mismo plano. Ahí ya está bien. En el mismo plano. Ahí ya se vuelve correcta la definición de círculo. Entonces, por eso les digo, cuando ustedes lean los libros, duden de lo que están escribiendo otras personas. Pongan sus mismas situaciones, porque ahí es donde nosotros tenemos que ir señalando. Como les dije, los patojos toman literalmente todo lo que nosotros vamos enseñando. Por eso tenemos que tener bien claro las definiciones. Ajá, exacto. Exacto. Sí. Mire, pero es que esa es la situación. ¿Quiénes escriben los libros? Vea, investigue quiénes son. Entonces, por eso les digo, ustedes formen sus definiciones claras. Piensen en todas las posibles falsedades que puedan decir cuando definan algo. Eso tenemos que tener muy claro. ¿Estamos? Entonces, nosotros partimos de algún... no les digo que el razonamiento inductivo sea malo, quiero dejar claro, pero sí nos ayuda a describir lo que estamos pensando. El razonamiento deductivo nos puede enseñar para encontrar patrones. Ah, bueno, este patrón veo que se está repitiendo, pero no lo voy a generalizar. ¿Por qué? Primero lo tengo que demostrar. Entonces, el razonamiento deductivo, ¿qué pasó? Ah, desconectó ahí. Ah, bueno, con que no quiere que dé clase. Pero digo por los niños. Es que lo dijo anteriormente que quería ir a la feria de salud, por eso. Ahí está mi justificación. Bueno, miren, pues, mientras se enciende la pantalla, les comento. Después que se empleó el razonamiento inductivo, que esto ayuda a describir bastantes generalizaciones, se encontraron bastantes situaciones como contraejemplos. Entonces ahí viene el humano y dice, es necesario partir de estas generalizaciones para probar si es verdadero en todos los casos o no es verdadero en todos los casos. Entonces a esta situación se le llama razonamiento deductivo, cuando yo voy a probar lo que ya se ha generalizado. Miren, por ejemplo, los ingenieros tienen un dicho. ¿Por qué voy a demostrar lo que ya está demostrado? Eso lo dicen los ingenieros. ¿Sí o no? Bueno, yo no sé si he recibido clases en ingeniería, pero ellos dicen, ¿por qué voy a demostrar lo que ya está demostrado?
Pero para un docente de matemática y para las matemáticas en sí, es importante hacer demostraciones porque como usted lo dijo muy bien, hay conceptos que son erróneos. Entonces, demostrémoslo. Demostremos estas situaciones. Entonces, acá por eso en el razonamiento deductivo, nosotros partimos de una base. A esta base nosotros le llamamos axiomas o postulados. Generalmente nosotros partimos de los postulados de Euclides en geometría, que eso va a ser nuestra base para Euclides. Miren, qué asombroso, porque nosotros ahorita estamos estudiando geometría plana. Quiero hacer la aclaración, porque hay otros tipos de geometrías. A ver, ¿qué otros tipos de geometrías han escuchado? Esférica, euclidiana de la plana, esférica, googleen, tipos de geometría. Bueno, pero esa también entra, ajá. Tal vez donde variaría es cuando eh, ahí está. ¿Cuál le dice? ¿No le salió? Esferas, elípticas e hiperbólicas. Por eso de que miren, para cada uno de esos conceptos se tiene que tener una definición para cada cosa. Por ejemplo, en el triángulo, la definición en plano no entra para esos. Entonces, dependiendo del tipo de geometría que se trabaje, tienen sus propias definiciones. Por eso es de que en la plana nosotros nos basamos con los postulados de Euclides. Entonces, todo tipo de generalización nos va a ayudar. Aquí necesitamos razonamientos deductivos, axiomas, teoremas. Por ejemplo, si hay un teorema, demostrémoslo. Y si ya lo tenemos demostrado, partamos de esta demostración para hacer otras demostraciones más. Entonces, para razonamiento deductivo nosotros tenemos que tener 3 pasos. Primero, comenzar con la hipótesis. El paso 2, usar la lógica. O sea, en este caso, donde están las definiciones, los postulados, los teoremas que previamente han sido probados y una serie de proposiciones para llevar al resultado deseado. Y el tercero, afirmar la conclusión. Entonces aquí puse un, ¿cómo se le podría decir a esto? Una parte de la historieta de Snoopy que habla de Charlie Brown. Penouts dice aquí, pero le dice Lino, se llama ¿verdad? ¿Y cómo se llama ella? No me recuerdo cómo se llama ella. Va, Claudia. Entonces dice Lino, ¿por qué debo debo deshacerme de mi frazada? ¿Por qué? Denme una buena razón. Si puedes darme una buena razón, me sale de ella. Entonces dice la chica, porque hace que parezcas, no voy a decir la palabra, ustedes lo pueden leer ahí. Es por eso, hace que parezcas que eres bobo e ignorante. Entonces la conclusión que tiene el ya tengo de pedir. Aunque parece que no. Entonces dice Lino, ya sabía que no me podía dar una buena razón. Bueno, entonces esa es una forma de ver el razonamiento deductivo. Miremos ahora acá. Nosotros tenemos que utilizar esta situación que nosotros hemos hablado tanto en matemática discreta, que es la implicación. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo ABC, yo tengo que mostrar que el segmento AB es congruente al segmento AC. Por lo tanto, el ángulo de B
y el ángulo DC son congruentes. ¿Cuál sería mi hipótesis acá? En esto que acabo de afirmar. La hipótesis es que los dos lados de un triángulo son congruentes. ¿Y cuál sería mi conclusión? Que por ende tendría que tener dos ángulos. Dos ángulos opuestos. Ahorita solo vamos a ver esta parte del sí y entonces. ¿Cómo podríamos escribir toda la forma de implicación, este concepto en forma de implicación? Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces ¿qué? Los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, lo que quiero ahorita es que miremos cómo podemos redactar las diferentes argumentaciones en la implicación del sí entonces. Miremos la siguiente. Según el diccionario, un plano es una superficie llana o lisa. Entonces, escríbase 3 palabras de la definición que también podían entenderse y las cuales podrían interpretarse por una definición. ¿Qué es un plano? En el diccionario dice que es llana o lisa, que es una superficie llana o lisa. Vamos a googlear, pongan ahí, plano, definición matemática. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que para el plano, para que tengamos el plano, nosotros tenemos que tener una definición. A partir de la definición, yo ya comienzo con toda la parte de base. A ver, ¿qué es un llano? Un plano, perdón. Y miren qué diferente a lo que dice acá, ¿verdad? Entonces, es donde nosotros tenemos que ir buscando las diferentes definiciones. Esta definición para nuestro conocimiento queda obsoleta, la que tenemos acá. Ahora, por eso dice en el siguiente ejercicio, defínase en 3 términos el ejercicio 1. ¿Cómo definimos el plano? La 3 dice, debería considerarse un plano los términos indefinidos. Esa es una definición de espacio que incluya los términos indefinidos de conjunto. Y ahora, número 5, escríbase una proposición que sea un teorema de geometría. Una proposición, nosotros la escribimos de la forma sí, entonces. ¿Ya? Pero en el caso de esta definición, ya lo vimos cómo está clara, definida, inclusive habla de espesor cero, dice, con conceptos claros. Aquí hay otros tipos de razonamiento que me gustaría que trabajaran. Por ejemplo, acá, dado el ángulo 1 y el ángulo 3, que son ángulos verticales, por lo tanto, el ángulo 1 es congruente al ángulo 3. ¿Cuál sería mi hipótesis? Si el ángulo 1 y el ángulo 3 son ángulos verticales, ¿y cuál sería mi conclusión? Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 3 son congruentes. Ahora digámoslo en forma de ya una proposición. Si dos ángulos son verticales, entonces son congruentes. Vamos. Miremos acá. Dado el segmento MN, que une los puntos medios del segmento AB y del segmento BC en el triángulo ABC, hay que demostrar que esto es paralelo al segmento AC. ¿Cómo lo podemos decir en proposición? Aquí tenemos que definir primero cuál es nuestro triángulo. Que tenemos un triángulo ABC y una recta que es paralela a AC, que corta en los puntos medios del segmento AB y del segmento BC. ¿Y cuál sería mi proposición entonces?
de este triángulo, si hay un segmento MN que une a los puntos medios del segmento AC y del segmento BC en el triángulo ABC, entonces ¿qué? Es el segmento MN es paralelo al segmento AC. A ver, por eso es de que hay tipos de proposiciones. Solo permítanme un momentito que aquí se subió esto. Miren pues, hay tres tipos de proposiciones del sí entonces. Primero, la implicación. Si P, entonces A. Esa es una muestra de lo que nosotros decimos. Si hay una licenciatura en la enseñanza de matemática, entonces se tiene un curso de geometría. Eso es lógico, ¿verdad? No puede haber una licenciatura de matemáticas sin geometría. Otro. Si un triángulo es isósceles, tiene un ángulo de 60 grados. Entonces es un triángulo equilátero. Desde ahí lo estamos viendo ya en tipo de proposición sí entonces. Entonces, miremos acá a la parte ya que tenemos el P y el Q de la proposición, a esto le llamamos antecedente. Y a este, consecuente. Ahora miren, pues, también a esto se le llama hipótesis y a esto, conclusión. Eso es algo que quiero que lo tengamos claro. Miremos, pues. Vamos a borrar aquí. Ay, me fue. Miremos acá, pues. Acá nos dice, dada una proposición, si entonces formúlese la hipótesis y la conclusión. Y esta es la proposición. Si el informe meteorológico dice que hoy lloverá, entonces no jugamos tenis. ¿Cuál sería mi hipótesis? El informe meteorológico dice que hoy lloverá. ¿Y cuál sería mi conclusión? No juguemos tenis. Ahora miremos acá. Dice, dadas las hipótesis y la conclusión, formúlese la proposición sí entonces. La hipótesis sería, la figura ABCD es un cuadrado. Y la conclusión dice, tiene 4 lados congruentes. ¿Cómo lo formulamos en forma de proposición? Dada una proposición en formúlese la proposición sí entonces. Miren que aquí no me van a decir el sí entonces. Dice, cuando nieva, ¿nieva o nieva? Nieva. ¿Ah? Bueno, cuando cae nieve, la temperatura es inferior a cero. Miren que aquí no están diciendo el sí y el entonces. ¿Cómo le decimos la proposición? Si nieva o neva. Bueno, si cae nieve, entonces, exacto. Miremos acá, hay dos casos donde hay una hipótesis verdadera y conclusión verdadera. Y es por eso que, miren, yo les decía aquí que hay que tomar en cuenta lo del sí entonces. Vamos a ver si lo vamos a poner aquí. El sí entonces, PQ, P implica Q. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cuándo es falso esta proposición? ¿En esta sería verdadero? ¿En esta? Falso. ¿En esta? ¿En esta? Entonces nosotros podemos observar que si el antecedente es falso, el consecuente, independientemente del consecuente, va a ser verdadero. Entonces en lo que nos tenemos que enfocar
y ponerle mucho ojo es a esto, miren. Cuando el antecedente es verdadero y la conclusión sea falsa o sea verdadera. Miremos acá. Dice, se obtiene que la calificación más alta en todos los exámenes, esa es una hipótesis verdadera. Ahora la conclusión verdadera es se obtiene la calificación más alta al final del curso. Eso sería verdadero. Se obtiene la calificación más alta en todos los exámenes. Es una hipótesis verdadera. No se obtiene la calificación más alta al final del curso. Una conclusión falsa. Por lo tanto, este sería excluido, ¿verdad? Ahora, no se obtiene la clasificación más alta en los exámenes, que es una hipótesis falsa. Entonces, la calificación más alta al final del curso, esta conclusión sería verdadera, nos llevaría a una parte verdadera, aunque, vuelvo a repetir, estamos tomando la hipótesis falsa. Lógicamente, sería verdadera. No se obtiene la clasificación más alta en los exámenes, una hipótesis falsa. No se obtiene la calificación más alta al final del curso, conclusión falsa. Esto sería, lógicamente, verdadero. Esto es... Está. Bueno, entonces aquí agrego algunos ejemplos para que ustedes encuentren la hipótesis y la conclusión. Si Lisa tiene 15 años, entonces Lisa es demasiado joven para votar en las elecciones de Puerto Rico. Si la pelota se lanza hacia arriba, entonces la pelota bajará. Eso lo tenemos que ir encontrando, la hipótesis y la conclusión. Y decídase si la proposición es verdadera o no es verdadera, que es lo que les pongo ahí en el ejemplo. Ahora aquí hay una proposición sí entonces con una hipótesis y una conclusión dada. Lo que nosotros tenemos que escribirlo es en proposición sí entonces. La hipótesis, un hombre vive en San Juan. La conclusión, vive en Puerto Rico. ¿Cómo sería entonces la proposición? Entonces esto es lo que tenemos que trabajar acá. Ahora, acá es identifíquese la hipótesis y la conclusión y formúlese la proposición en la forma sí entonces, sin cambiar el significado. Un número es par si termina en 2. ¿Cómo lo podemos escribir en proposición? Termina en 2. Aquí no le cambiemos el significado, porque nosotros sabemos de que un número es par siempre que su terminación sea par. Pero no le podemos cambiar el significado a esto, sino que vamos con lo que nos estén dando. Un triángulo equiángulo debe ser equilátero. Y así sucesivamente. Entonces aquí no solamente es identificar la hipótesis y la conclusión y formular la proposición de la forma sí entonces. Ahora, miren, hay situaciones que me interesa mucho que ustedes la tengan presente. Hay variaciones de la condicional. No significa la canción de Luis Miguel, la incondicional. Miren, pues. Ya se le vino a la mente los amores, dice que el... Ahora miren, pues la condicional es, si tengo dinero, entonces voy al cine. ¿Cuál sería la recíproca? Cambiamos a la conclusión va a ser mi hipótesis y la hipótesis va a ser mi conclusión. Si voy al cine, entonces tengo dinero. La inversa es que yo niegue P y niegue Q. Si no tengo dinero, entonces no voy al cine. Y la contrarrecíproca es que cambiemos estos dos negados. Si no voy al cine, entonces no
tengo dinero. ¿Ya? Entonces, estas serían las formas en que nosotros podemos ir trabajando. Por ejemplo, en el caso de P y Q, es una verdad que se supone. Q, entonces P, no necesariamente tiene que ser verdad. La inversa, no necesariamente tiene que ser verdad. La contrarrecíproca siempre es verdadera. O sea que en este caso, esta y esta son iguales. Miremos. Si hoy es martes, entonces mañana es miércoles. ¿Cómo lo miramos en la recíproca? Entonces hoy es martes. Y en la proposición sí, solo sí. Y mañana es viernes. Entonces, cuando en este caso, si ustedes observan, cuando una proposición que nosotros tenemos ya dada y su recíproca es verdadera, puede combinarse en una sola proposición del sí y solo sí. ¿Por qué? Porque si yo voy de P a Q y es verdadero, y después voy de Q a P y es verdadero, entonces es una doble implicación. Esto no necesariamente es verdadero, vuelvo a repetir, pero cuando sucede que estos dos son verdaderos, se vuelve una doble implicación. Ahora, este y este sí son congruentes, son iguales. A ver, ¿cómo leeríamos esto en la contrarrecíproca? Si mañana, ¿eso es verdadero o no? ¿Es verdadero, sí o no? Ahora miremos acá, pues. Miremos, pues. Dice, toda definición puede formularse en la proposición sí, solo sí, siempre que tengamos lo que habíamos dicho anteriormente. Un triángulo es equilátero cuyos lados son congruentes entre sí. ¿Cómo lo podríamos decir en este caso al revés? Si un triángulo tiene sus lados congruentes entre sí, es un triángulo equilátero. Entonces estamos viendo que se cumple la proposición con su recíproca. Entonces esto se vuelve una doble implicación. Entonces yo digo, una figura es un triángulo equilátero si y solo si es un triángulo con sus lados congruentes entre sí. Entonces vuelvo a decir, aquí es si yo voy y vengo, en el caso de la implicación, si se hace de la forma de P va a Q y de Q implica P, es una doble implicación. Solo en estos casos sucede, pero no siempre va a suceder. Eso es lo que quiero decir. Miremos en el caso de acá. Si un triángulo es equilátero, entonces tiene sus lados congruentes. Leámoslo al revés. Si un triángulo tienes... bueno, entonces sí es correcta la implicación. ¿Y qué otra cosa es correcta? La recíproca. Entonces, ¿cómo podemos decir? De esta manera lo podríamos señalar. Si un triángulo es equilátero, perdón, sí y solo sí, ¿qué? Todos sus lados son congruentes. No, o sea, sucede que nosotros tengamos que cuando y son iguales, esto implica que P tiene doble implicación con Q. Porque yo voy de P a Q y de Q a P. Ahora, ¿se recuerdan esto?
Si P implica Q y Q implica R, P implica a R. ¿Cómo se le llama esto? Silogismo hipotético. Mate discreta. Miremos pues. Vamos a ver acá. Si una persona está nadando, entonces esa persona está mojada. Bueno, primero leamos lo que nos dice. Las recíprocas de la proposición de la 1 a la 4, si es necesario, formúlese de nuevo de la forma así entonces. Aquí hay que ver si es verdadero de la forma condicional y la forma recíproca para ver si se cumple el sí solo sí. Si una persona está nadando, entonces esta persona está mojada. Miremos ahora la recíproca. Si una persona está mojada, ¿es cierto o no? Yo me puedo mojar con la lluvia, ¿va? Sí, exacto. Ajá. Entonces, esta no cumple la doble implicación, solo la condicional. Miremos lo siguiente. Si dos rectas son perpendiculares, entonces se intersecan. Miremos. Miremoslo con su recíproca. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? ¿Seguro? ¿Seguro que se cumple? Exacto. Ajá. Ahora mire pues, si una persona es pobre, entonces esa persona no tiene mucho dinero. Leámoslo al revés. Aunque a veces los ricos también lloran. Mire pues, si A por cero es igual a cero, entonces A es igual a cero o B es igual a cero. Es así. ¿Cómo lo decimos entonces en doble implicación? Si A por B es igual a cero, sí, solo sí, A es cero o B es cero. Es que en el caso de la O, pues con uno de los dos, con uno que se cumpla, Por los ¿verdad? dos también. No, por eso le digo, si yo estoy diciendo I, tienen que ser los dos cero. Pero nosotros, por eso ponemos O, porque con uno que sea cero, cualquier número multiplicado por cero, da cero. Fíjense que aprovechando, yo tuve a veces cuando doy el curso, dice, cuando doy un curso, cuando comienzo a dar un curso, en Facebook señalan esto. Miren, aquí es donde está la generalización. Tal vez la generalización no ha sido comprendida bien, sería bien este dicho. A ver, si yo hago esta suma, ¿cuál sería mi resultado? ¿Cuánto? 3. Ustedes lo que saben en matemática, ¿va? Pero ¿cuál creen que sería la respuesta que la mayoría da? Cero. ¿Y cuál creen que es la argumentación? Exacto. Entonces, yo cuando el alumno me dice, es que todo número multiplicado por cero es cero. Sí, pero el único que está multiplicando por cero es este. Los demás no. Entonces, ahí es donde podemos justificar esto, lo que estaba preguntando el chico. Muy bien. Acá nos piden que trabajemos con las recíprocas y las contrarrecíprocas. Si una persona conduce legalmente un automóvil, entonces, bueno, esto no se cumple aquí en Guatemala. Aquí tendría que ser, bueno, sí, dan licencia hasta los 16 años, ¿verdad? Ah, bueno, entonces sí se cumple.
Bueno, entonces, si una persona conduce legalmente un automóvil, entonces esa persona tiene 16 años o más. ¿Cuál sería la contrarrecíproca? Exacto. Sí, porque en este caso, la condicional y la contrarrecíproca tienen que ser congruentes. Miremos la 11, o la 10 mejor. Todos los ángulos rectos son congruentes. Primero escribámoslo en proposición. A ver, ¿cómo lo dice? Si todos los ángulos son rectos, ya que lo tenemos de la proposición, sí, entonces, ¿cuál sería la contrarrecíproca? ¿Se cumple o no? ¿Por qué no? Miremos otra. Exacto, muy bien, excelente. Por ejemplo, ¿qué ángulos podrían ser congruentes y no necesariamente son rectos? 45 y 45, exacto. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. ¿Cuál sería la contrarrecíproca de esta? ¿Es verdadero o falso? Muy bien. Miremos, si dos rectas de un plano son paralelas, bueno, cuando hay doble implicación, esto quiero comentarlo. ¿Se recuerdan que tenemos, cuál es la doble implicación? P, doble implicación Q. Esto significa que su recíproca puede ser negación Q, negación P, pero también puede ser negación P, negación Q, porque es como tiene doble implicación, ¿verdad? Miremos acá, pues. Dos rectas de un plano son paralelas si y solo si no tienen puntos en común. Digamos las dos recíprocas que podemos tener acá. Ah. Ahora miremos la otra contrarrecíproca. No, recuerden que la recíproca se trabaja con negaciones, ¿verdad? La negación de no, va. Si dos rectas tienen puntos en común, entonces no son paralelas. ¿Es verdadero o falso? Muy bien. Dos ángulos son complementarios si y solo si la suma de sus medidas dan 90. Sus dos contrarrecíprocas. Y al revés, y la otra contrarrecíproca. Entonces, no se. Muy bien. ¿Es verdadero? Miren, como les digo, aquí vamos pasito a pasito para que ustedes vayan viendo cómo se pueden ir trabajando con los chicos para ir provocando este tipo de razonamiento deductivo. Ahorita miremos, sí, es que esa es la clave, ¿verdad?
Bueno, tenemos dos tipos de, bueno, aquí vamos a presentar inicialmente dos tipos de razonamiento. P implica Q, P se concluye Q. ¿Qué es esto? A ver, chicos. Si P implica Q, afirmo P, mi conclusión es Q. No, ¿cómo se llama? Charlie. El modus ponens. Ahora, si alguien dice un perdiz de un peral, entonces, se llama Lucy, la chica. Lucy gritará. Yo dije, Usted dijo Claudia. Entonces Charlie dice una perdiz en el peral, por lo tanto, Lucy grita. Este es un modus ponens, que estamos viendo el modus ponens en esta caricatura de Charlie Brown. Entonces, la afirmación de una hipótesis es el esquema que se presenta de la forma P implica Q y P es verdad, por lo tanto se concluye que Q es verdad. Así, para llegar a lo que estábamos hablando en la otra clase, es que les estaba comentando que mi esposa estaba muy curiosa con una noticia de ayer, de que una señora estaba embarazada y dice que en el Ix le robaron a su hijo y todo el rollo. Miren, fue un caso. Entonces, le digo que como mi esposa, ella es abogada, ella dio un curso de lógica jurídica, es por eso que cuando ella estaba dando el curso de lógica jurídica, le dije, mira, eso yo lo doy en mate discreta, le dije. Entonces empezamos a comparar y de eso salió un hijo artículo que lo publiqué en mi estado de Facebook, que se llama La relación de, cómo se llama, de la lógica matemática con la lógica jurídica. Vean, si les llama la atención. Miren pues, otro esquema de razonamiento es, si P implica Q, se niega Q, se va a concluir la negación de P. ¿Cómo se le llama esto? Modus tollens. Miren, matemática discreta nos va a seguir por el resto de nuestra vida. Entonces, miremos acá. Esta es una situación donde se puede ver el modus ponens. Está Lucy. Entonces dice Lucy, si en realidad me amaras, dejarías de tocar el piano y me hablarías. Entonces vino el patojo y siguió tocando el piano. Entonces, ¿cuál es la conclusión? A eso se le llama responder sin responder. Dice. O sea, no hay palabras, ya se contestó. Entonces dice, si en realidad me amaras, dejarías de tocar el piano. Miren, Schroeder no dejó de tocar el piano, por lo tanto, Schroeder no ama a Lucy. Miren que ahí entra el corazón de muchos. Si me amaras, me traerías una flor. Nunca llegó la flor. Ahí vienen los conceptos del T-Match. Y otro esquema de razonamiento es el silogismo hipotético. Eso ya lo hemos trabajado en mate discreto. Si P implica Q, Q implica R, entonces P implica AR. Esto también más adelante lo vamos a llamar propiedad transitiva, pero ahorita le estamos llamando silogismo hipotético. ¿Estamos? Ya en matemática, en geometría, le vamos a cambiar nombres a algunas cositas. Entonces, miren pues, ¿cómo sabes, dice Lucy, cómo sabes que tienes el corazón roto? Bueno, porque si tienes el corazón roto, no puedes dormir, dice Charlie. Entonces Charlie dice, cuando das vueltas en la cama, sus bordes hastiados se clavan en tu costado. Entonces Lucy dice, me alegra haber hablado con un experto.
Bueno, entonces, ¿cómo miramos el razonamiento del silogismo hipotético acá? Si tienes el corazón roto, entonces los bordes hastiados se clavan en el costado. Si los bordes están hastiados y se clavan en el costado, entonces no se puede dormir. Por lo tanto, si se tiene el corazón roto, no se puede dormir. Bueno, aquí había puesto un ejemplo que lo estaba escribiendo ayer en la noche, pero vamos a hacerlo con ustedes. Miremos pues. Si Julia vota hoy, votará por Armando, amigable. Julia votó hoy. ¿Cuál sería la conclusión? Votó por Armando. Ahora miremos aquí abajo. Dos rectas perpendiculares se intersectan. Las rectas no son paralelas si se intersectan. A ver, escribamos esto de la forma así. Entonces, si dos rectas son perpendiculares, entonces, ¿qué? Se intersecan. Bueno, entonces aquí está el P implica Q. Ahora el Q, ¿qué sería? Si las rectas se intersecan, o sea, las rectas no son paralelas si se intersecan. ¿Cómo podemos escribir esto? Si las rectas se intersecan, entonces no son paralelas. Bueno, entonces miren, pues aquí tenemos nuestro P. Vamos a poner en azul el Q. Nuevamente tenemos el Q. Y aquí tenemos el R. Entonces nuestra conclusión sería P implica AR. A ver, ¿cómo lo escribiríamos entonces? Si dos rectas son perpendiculares, vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Vamos a mover esto. Si dos rectas no son perpendiculares, entonces ¿qué? No son paralelas. Bueno, entonces miren, si nosotros no hubiéramos convertido esta expresión al sí, entonces no hubiéramos podido saber cuál era nuestra conclusión. ¿Ya? ¿Cómo? Ah, sí, sí. Sí, lo que pasa que en este caso estamos tomando esquemas, los esquemas de razonamiento. Ya ahí nosotros ya podemos, ya a partir de que nosotros ya sabemos de que P implica a Q y Q implica a R, entonces ya independientemente que trabajaríamos, exacto, ya miramos esta situación. Muy bien. Incluyase la formación y omitida para formular el esquema de razonamiento correcto. Dice, un punto de la bisectriz perpendicular de un segmento equidista de los extremos del segmento. La conclusión es el punto C equidista de los extremos A y B. ¿Cuál sería
la otra premisa. Miren pues, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar nuestro segmento. Vamos a poner nuestro segmento AB. Aquí está el punto A y aquí está el punto B. Entonces dice que C equidista a los extremos de A y de B. O sea, este es el punto medio prácticamente. Entonces, si decimos un punto de la bisectriz, que es C, un punto de la bisectriz perpendicular de un segmento equidista a los extremos del segmento, y estoy diciendo que C equidista a los extremos AB, ¿cuál sería lo dado? Ese sería el P, pero ¿cuál sería mi Q? Esta sería mi P. Escribámoslo en sí entonces. Si un punto, aquí pongamos el sí, si un punto de la bisectriz perpendicular de un segmento equidista a los extremos del segmento, ¿dónde estaría nuestro Q? ¿Cómo? No, pero por eso, es que aquí tengo mi proposición. Este sería el P implica Q. P implica Q está acá. Pero hay una cosa que también quiero que sepan. Miren, pues, el modus ponens se puede representar de esta manera. P implica Q. Aquí tenemos, o sea, si ustedes se recuerdan en la intersección, si P implica Q, tenemos P. Entonces, ¿qué sería acá? Nuestra conclusión es Q. Pero también se puede dar de esta manera. Miren, P y P implica Q. Nuestra conclusión es Q. Entonces, puede ser que este sea mi P. Si miremos si se puede escribir de la forma así entonces. ¿Cómo? Esta sería la conclusión. Sí, puede ser que la implicación esté aquí y P esté acá, o puede ser que este sea P y este sea P implica Q. No, pero tendríamos que definirlo formalmente. ¿Cómo lo podríamos escribir? Porque si este es Q, aquí lo tenemos que escribir como P implica Q. Si el punto C es la bisectriz perpendicular, pero este sería nuestro P implica Q, que iría acá, y este sería el P. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Ah, si el punto C es la bisectriz perpendicular de un segmento y que entonces equidista de los extremos de AB. Entonces esto sería de esta manera, miren. Aquí tengo mi P y este sería mi P implica Q. Ahora miremos acá. Todas las rectas son paralelas. Nuevamente tenemos el P arriba, miren. Mi conclusión, pero noten este, porque este dice no. Este sería un modus tollens. ¿Y cómo es el modus tollens? Si P implica Q,
no Q, entonces no P. Pero también podemos cambiar esto de posición. A ver, todas las rectas son paralelas. Si esta sería nuestra negación, ¿cuál sería el Q? ¿Cómo podríamos poner nuestro P implica Q aquí? O también podemos leerlo como una implicación. Si todas las rectas son horizontales, entonces son paralelas. ¿Cuál sería mi negación de Q? La recta no es paralela, por lo tanto, no son horizontales. Entonces tenemos que ir jugando con esto, viendo quién es mi P implica Q, quién sería la afirmación y cuál sería mi conclusión. Miremos acá, esto estuve practicándolo ayer, como digo. Aquí hay teoremas, miren, teoremas. Teorema dice, si ABCD es un cuadrado, entonces ABCD no es un cometa. Aquí tenemos que ir por las reglas. Si ABC es un cuadrado, ¿esto qué sería? Mi P. Entonces ABCD es un rombo. ¿Este qué sería? Q. Ahora miremos acá. Tenemos en la conclusión, si ABCD es un paralelogramo, entonces ABCD no es una cometa. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué razonamiento es? Si P implica Q, si Q implica R, entonces P implica AR. Es un silogismo hipotético. Entonces aquí tendríamos nuestra P y aquí sería nuestra Q. ¿Cuál sería entonces acá? Aquí tendríamos que poner Q implica R para llegar a esta conclusión. ¿Cuál sería nuestro Q implica R? Si ABC es un rombo, entonces ¿qué? Entonces ABCD, el cuadrado ABCD, no es un cometa. Ahí estaría nuestro Q y R. Entonces lo mejor que tienen que hacer ustedes en este caso es ir separando cuál es su P y su Q para encontrar el razonamiento que se está utilizando. ¿Estamos? Vamos a quedarnos hasta acá. Postulado de geometría. 36.